Señor, dame ojos para ver el mundo espiritual, nuestro tema de hoy. Y el profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 18, hace una afirmación que nos llama a la reflexión. Y en ese momento que él hace esa afirmación dirigido por Dios, él estaba llamando al pueblo a una reflexión. Y él decía: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Y no es Dios el que cierra los ojos, no es Dios el que no deja que el corazón entienda. Más bien Dios abre los ojos y Dios pone entendimiento en nuestro corazón. Pero el pueblo de Dios se había apartado del Señor, se había ido detrás de ídolos, había dejado la obediencia, y cuando nos apartamos de Dios, nuestros ojos se cierran y nuestro corazón no entiende. Y ellos habían visto los milagros de Dios. Estamos hablando que en el tiempo de Isaías, ya fue después de David incluso. Y este pueblo había visto los milagros de Dios. ¿De dónde Dios los sacó de la esclavitud? Todas las conquistas que Dios le permitió hacer, todos los avances que Dios les permitió hacer. Ellos habían visto todo eso, ellos sabían que Dios era real, que Dios les amaba, que Dios peleaba por ellos. Pero aún así, apartaron su corazón, buscando sus propios caminos, sus propios sueños, sus propios ideales, estableciendo su propia visión sin tomar en cuenta el corazón de Dios y el deseo de Dios. Y cuando Dios se te revela, cuando Dios se acerca a ti, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene algo especial, específico que hacer contigo. Dios tiene sueños para ti, dados por Él. Dios tiene visiones para ti. Dios tiene asignaciones para ti. Dios abre los ojos para que nosotros podamos entender todo este mundo y todas estas cosas que Él tiene para nosotros. Y ese propósito de Dios y todo eso que Dios tiene para nosotros tiene que ser mayor que cualquier otra cosa en nuestra vida. Tiene que ser superior. Tiene que ser prioridad sobre cualquier cosa en nuestra vida. Amén. De lo contrario, se convierte en idolatría, que fue lo que le pasó a este pueblo. Es decir, darle el lugar que le corresponde a Dios, dárselo a otra cosa, o a una persona, o a un sueño, o a una visión. Si en vez de hacer y caminar en las visiones de Dios, caminas en tu propia visión, la Biblia llama eso idolatría, porque estás usurpando el lugar de Dios. Amén. Y allí se pierde la visión espiritual. Ellos comenzaron a quejarse de Dios porque sus ojos se cerraron, sus oídos se taparon y comenzaron a murmurar acerca de Dios. No se dieron cuenta, no entendieron, porque no podían verlo. Su condición espiritual los había llevado a no reconocer dónde estaban parados, y lo más fácil era echarle la culpa a Dios. Muchas veces pasamos por situaciones donde decimos: Señor, ¿y entonces qué pasó? Señor, ¿y entonces por qué me viene esto? ¿Y por qué me viene aquello? Y buscamos siempre esa naturaleza humana de echarle la culpa a alguien. Y no importa que sea Dios, con tal de que alguien tenga la culpa. Pero en el mismo libro de Isaías, en el mismo capítulo 44, unos versos más adelante, versos 21 y 22, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, les dice el Señor. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones
y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y vemos que en el mismo capítulo Dios los confronta a través del profeta con su situación espiritual, pero al mismo tiempo les tiende la mano y le dice: hey, vuélvete a mí. Hey, reacciona, búscame, confía en mí, depende de mí. Y les recuerda de dónde lo sacó. Les recuerda que sus pecados fue Él quien los borró. No fue que el tiempo se llevó tu pasado. El tiempo no se lleva nada. Fue Dios que lo borró. Fue Dios que te quitó la marca. Fue Dios que te restauró. Fue Dios que te redimió. Dice que como a niebla deshizo tus pecados y los echó en el fondo de la mar. Y ese pecado no te puede alcanzar porque Dios lo deshizo. Pero hay un clamor de parte de Dios: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Yo te compré, te dice el Señor. Yo pagué precio por ti. Tus pecados nadie más los podía quitar. Solo el sacrificio de Cristo pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Por lo tanto, es a través de Jesús que nosotros fuimos redimidos. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Y no es que no es que tú puedas hacer con tu vida lo que tú quieres. No podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, porque nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Amén. Y por eso es que siempre debemos orar y clamarle al Señor. Clamar, clamar, clamar. Y decirle: Señor, necesito ver el mundo espiritual. Señor, abre mis ojos. El mundo espiritual está cargado de todos los recursos, todas las riquezas del cielo. Está cargado el mundo espiritual. Pero si no lo vemos, no lo obtenemos. Tenemos que verlo. Y cuando estamos allí en esa oración: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Tal vez no sientas nada. Tal vez pase el tiempo y tú no sientas algo extraordinario y no ves nada. Y ahí es donde uno comienza a desesperarse y a decir: bueno, Señor, ¿qué son esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre? ¿Dónde están que yo no las veo? Es ahí donde debemos estar conscientes que al enemigo no le conviene que tú las veas. Porque el enemigo sabe de lo que tú serías capaz si tú llegas a ver las cosas espirituales que Dios tiene para ti. El enemigo lo sabe muy bien. Y es allí donde nosotros vamos a derrotar a Satanás, en la medida que nosotros tengamos identidad del reino, identidad de lo sobrenatural, identidad del mundo espiritual. Mientras vivamos en esta tierra lo natural, la misericordia de Dios nos mantiene vivos. Existimos, pero no vivimos. Y Dios quiere que su pueblo tenga vida en abundancia. Fue lo que Jesús dijo, amén. Dios está en el proceso de abrir los ojos espirituales de esta iglesia para poder ver lo que ojo no vio, para poder oír lo que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre, amén. Hemos tenido todo un año donde hemos recibido palabra. No hemos recibido leche espiritual, hemos recibido alimento sólido. Y la palabra es la que tiene la capacidad de transformar, de cambiar, de fortalecer, de darte fe. Por eso es que no podemos ir y venir con los énfasis que se hacen. Estamos hablando de humillación,
todo el mundo habla de humillación. Estamos hablando del fuego, todo el mundo habla del fuego. Estamos hablando del mundo espiritual, todo el mundo habla del mundo espiritual. Y una cosa va sustituyendo a la otra, no debe ser así. Tenemos que ir añadiendo ese depósito, sumando. Revise sus notas, los que toman nota de todo este año, y vea las cosas poderosas que Dios ha estado hablando. Amén. Voy a tocar algunos puntos en esta mañana y le voy a pedir que usted mantenga la atención, porque en esta palabra hay un código que va a determinar la victoria del 2025. Amén. Punto número 1, la persona espiritual tiene sentidos espirituales que corresponden a los sentidos de la persona natural. Toda verdad es paralela. Toda verdad es paralela. Y los 5 sentidos físicos tienen su paralelo en el mundo espiritual. La visión, ojos espirituales para ver el reino de Dios. Ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo. Ojos espirituales para ver la manifestación de ese reino. Necesitamos visión espiritual. Visión espiritual, amén. Para ver lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. La audición, oídos espirituales para oír la voz de Dios, para oír la voz del Espíritu Santo, para oír la voz de Jesús hablando a nuestro corazón. Alguien puede estar al lado tuyo y tú escuchas y el otro no escucha. Dos personas pueden estar escuchando el mismo mensaje y una persona oyó simplemente las palabras de un hombre o de una mujer, pero el otro escuchó la voz de Dios a través de ese hombre y de esa mujer, y esa voz le cambió y le transformó, porque la escuchó con oídos espirituales. El otro no escuchó con oídos espirituales, sino solo con oídos físicos. Amén. Simplemente unos oyen con oídos espirituales y otros oyen con oídos naturales. Pero pastora, estamos en la iglesia, todos deberían de tener oídos espirituales. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. El olfato, discernimiento espiritual para discernir los espíritus que se mueven en el mundo espiritual. No podemos vivir acéfalos. Aquí hay una dimensión espiritual. Nuestro pastor tiene 3 domingos hablando de eso. Una dimensión espiritual que es real, un mundo espiritual que es real, una vida en el espíritu que es real. Y el olfato espiritual nos permite discernir lo espiritual que se está moviendo. Lo espiritual que se está moviendo. Amén. Cuando alguien está metido buscando el mundo espiritual, estos sentidos se agudizan, se desarrollan. Y usted puede discernir, no sospechar, discernir en el espíritu los demonios, discernir las carnalidades, pero también discernir la presencia de Dios. Porque a veces la presencia de Dios está con toda su gloria y usted está ahí incólume porque no siente nada. Hay que tener olfato para discernir el mover de Dios. Amén. El tacto, sentido espiritual para tocar y poseer las cosas invisibles del reino, para tomarlas. Así como con su mano usted toma lo que usted quiere tomar, el tacto espiritual te permite poseer las cosas espirituales, poseer los recursos del cielo, tomarlos para ti. Es una ley de doble referencia. Lo que soy por dentro es lo que soy por fuera. Amén. Y Dios ha preparado todo esto para que nosotros desarrollemos esos sentidos espirituales. Y hay 2 cosas que contribuyen al desarrollo de esos sentidos: la intimidad con Dios y la humildad. Reconocer y entender que lo necesitamos.
reconocer y entender que no lo tenemos o que necesitamos tenerlo en mayor expresión. Y en intimidad con Dios, Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis oídos. Señor, quiero oír tu voz. Señor, quiero tocar lo que tú tienes para mí. Amén. El tener el órgano no garantiza. Los sordos tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Amén. Hay que desarrollarlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que entrar en ese mundo espiritual. Mira, el profeta Eliseo tuvo una situación complicada y estaba rodeado de enemigos y estaba con su siervo Giesi, y el profeta estaba tranquilo. El siervo estaba desesperado porque dijo: hasta aquí fue, aquí ya nos mataron. Y el profeta tuvo que orar para que los ojos del siervo fueran abiertos. Y cuando el siervo, sus ojos espirituales fueron abiertos, vio legiones de ángeles alrededor, listos para defenderlo. Porque el mundo espiritual se ve con sentidos espirituales. Es imposible ver el mundo espiritual con sentidos carnales. No es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo sospecho. Eso es natural, eso es natural. Y necesitamos renunciar a esas cosas para que lo espiritual se pueda desarrollar. Amén. Número 2, es evidente que el primer sentido que Dios nos quiere abrir es la visión. Es la visión, el primer sentido que Dios nos quiere abrir. Y se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Y este verso se ha tocado todo este mes. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, Nicodemo, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Cuando nacemos de nuevo, nacemos con ojos espirituales, pero estos se van desarrollando hasta llegar a la plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? Cuando seamos como Jesús. Amén. Es como el estado de un bebé recién nacido. Cuando un bebé nace, ¿verdad que nace chinito? Tiene los ojos, pero los tiene así cerraditos. Y apenas los va abriendo y con los días ya usted dice: ¡ay, ya abrió los ojos! Eso pasa con nosotros en lo espiritual. La pregunta es: ¿cómo están tus ojos espirituales hoy? ¿Cómo están mis ojos espirituales hoy? ¿Cómo están nuestros ojos espirituales? Porque la religión nos mantiene cerrados, ¿sabe? No podemos funcionar solamente por lo que vemos, juzgar a la gente por lo que se ve por fuera. Ropa, normas, eso es religión. Y la religión mantiene tus ojos espirituales cerrados. El espíritu ve lo que los ojos físicos no pueden ver. El espíritu ve un futuro grande para tus hijos, que te permite a ti entonces enrumbarlos hacia ese futuro. Los ojos espirituales pueden ver ese matrimonio restaurado, levantado. Los ojos espirituales te hacen ver que ese hombre o esa mujer a quien Dios te unió, hay un propósito con los dos. Y Dios está esperando que se pongan de acuerdo para que ese propósito pueda ser manifestado. Pero eso lo ves solamente con ojos espirituales. Amén. El espíritu, en el espíritu y por el espíritu podemos ver que las circunstancias que estamos viviendo en este momento y que estamos pasando en este momento no son nuestro final. Por el espíritu podemos ver una Venezuela libre, llena de Dios, buscando a Dios, un país renovado. Solo por el espíritu lo podemos ver. Necesitamos ojos espirituales, diga visión espiritual, ojos espirituales. Es posible ser pueblo de Dios y aún no tener la capacidad de ojos espirituales para ver. Es posible. Por muchos o pocos años que tú tengas en la iglesia, por mucho o poco tiempo que tú estés en una religión, es posible. Porque la religión es un ciego
tratando de guiar a otro ciego. Por eso es que Cristo no es religión, Cristo es relación. Porque en la relación, quien te dirige es Cristo, no es la religión. Porque la religión está ciega, no te puede llevar a ningún lado, pero Cristo no. Por eso es que le decimos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, Señor. Amén. Ver no es siempre ver una figura o algo, ver es entender. ¿Sabe a cuántos les han pasado que usted no entendía un concepto, no entendía una situación y en el momento que le entiende usted dice, ya lo puedo ver? Porque lo entendió, lo captó, se le reveló. Así es en el mundo espiritual. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después del proceso, había perdido todo y en medio de eso, antes de recibir el doble, él dijo, ahora mis ojos te ven, porque enfocó sus ojos a lo espiritual, amén. Deuteronomio 29:4, Deuteronomio capítulo 29, verso 4, dice, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto se lo decía Moisés hablando a los hijos de los padres que se habían rebelado en el desierto y que no entrarían en la tierra prometida por su rebelión y su empeño de no seguir las instrucciones de Dios. Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, cuando no obedecemos su palabra, cuando no vivimos su palabra, los ojos se cierran, los oídos se tapan y el corazón no entiende y no es Dios el que lo hace. Dios da, dice, fíjate que estaba diciendo, Dios no nos ha dado corazón para entender. ¿Por qué? Porque estaban rebeldes. Dios no le puede dar corazón para entender a un rebelde, a un desobediente, a una persona que no vive para Él. No le puede dar corazón para entender, no le puede dar ojos para ver. Amén. Y esto nos muestra que solamente Dios nos lo puede dar. Solo Dios nos puede dar visión espiritual. Y no nos queda otra, porque no hay otro camino, sino decirle, Señor, Señor, dame corazón para entender. Dejo mi rebelión de lado. Dejo mi obstinación de lado. Dejo mi prepotencia de lado, mi orgullo. Dame ojos para ver, Señor. Me olvido de mi visión, Señor, y quiero tu visión. Quiero tu visión. Esto es una oración que deberíamos de hacerla diariamente. Y fíjese, aunque usted haya nacido de nuevo, y aunque tenga la capacidad para tener ojos espirituales y oídos espirituales, tengo que decirle que tiene que seguir pidiendo. Tiene que seguir pidiendo, pidiendo hasta que esos ojos se abran al nivel que Dios quiere que se abran. Hasta que usted pueda ver todo lo que ojo no ha visto. Hay gente que piensa que ese verso, ¿sabe?, es para cuando estemos en el cielo. Wow, las cosas que vamos a ver en el cielo. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparada para ti, aquí en la tierra. Es aquí, empezamos aquí. Allá veremos cosas mucho más maravillosas, pero empezamos aquí. Necesitamos que Dios abra los ojos. Porque Dios no puede abrir los ojos espirituales, dar entendimiento a un corazón que no tiene entendimiento, o abrir oídos espirituales a alguien que no quiere obedecerlo, porque se va a confundir. Y en vez de entrar al mundo espiritual correcto, va a entrar al mundo espiritual equivocado. Y por eso es que usted ve gente en la hechicería, gente en el satanismo, porque eso es mundo espiritual también. Necesitamos tener la brújula correcta, amén. Se puede ser intelectual, se puede ser inteligente y aún así ser ciego. Los fariseos eran inteligentes,
eran astutos, eran intelectuales, conocían la Biblia, conocían las Escrituras, confiaban en el conocimiento textual de las Escrituras y nunca pudieron conectar con Dios. Con la fuente de la Escritura nunca pudieron conectar. Y tuvieron al Mesías enfrente y no lo reconocieron. ¿Cuántas veces hemos tenido la bendición enfrente que Dios nos las pone y no la vemos? Porque nuestros sentidos espirituales tienen el GPS equivocado. Y dejamos pasar oportunidades poderosas en Dios por no tener esa conexión espiritual al nivel que Dios quiere, al nivel que Dios quiere. Realmente conocemos las Escrituras cuando obedecemos las Escrituras. No hay otra manera, amén. Y eso se hace con intimidad con Dios y con humildad. Los fariseos tenían confianza en su corazón, en sus pensamientos, en sus planes y sus caminos sin buscar a Dios. ¿Por qué no fueron? Revisaron las Escrituras y dijeron: Dios, dime si es Él. Porque cuando tenemos dudas, es válido preguntar. Cuando tenemos dudas, nos acercamos a Dios. Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto viene de ti? Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿O soy yo que lo quiero hacer? Hay que ser humilde y hay que tener intimidad con Dios para llegar a ese nivel. Amén. Y podemos ver el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, su conversión. Él era un perfecto religioso. Él era un perfecto religioso. Hijo espiritual de Gamaliel, el maestro más reconocido de la época, con mucho conocimiento. Pero Pablo no tenía ojos espirituales. No tenía ojos espirituales para ver que aquellos a quien él mataba eran hijos del mismo Dios que él enseñaba en la sinagoga. Él no lo veía, no lo veía. El mismo Dios que él defendía, el mismo Dios que él predicaba, esos a quien él mataba y torturaba eran hijos de ese Dios. Y él no lo podía ver. Perfecto religioso. Y Dios se le aparece, lo detiene y se le aparece con su gloria para poderlo dotar de visión espiritual. De acuerdo a tu ceguera, será la apertura de tus ojos cuando te rindes delante de Dios. Él necesitaba que fuera una apertura absoluta, porque él no veía. Él no veía. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo? Le dio un vislumbre de su gloria. Le dio un vislumbre de su gloria. Estamos en un momento en nuestro ministerio, Maranata, donde Dios ha dado una palabra que vamos a ver su gloria. Y será una gloria mayor. No la hemos visto antes. No la hemos visto antes. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Recuerdan lo que el pastor explicaba de Dios, que es luz? No puedes permanecer en su presencia sin caer de rodillas. Cuando Él manifiesta su gloria y su resplandor es imposible. Físicamente no podemos. Y Él tuvo que aparecérsele a Pablo con ese resplandor para poder matar su visión natural, para poder quitar la visión natural que Pablo tenía. Y al momento le preguntó, Pablo le dijo: ¿quién tú eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todos los argumentos de la vida de Pablo se cayeron en ese momento.
era demasiado para que él pudiera entender lo que estaba sucediendo. En ese momento Jesús le estaba diciendo: todo lo que has hecho, lo has hecho en vano, porque no lo hiciste para mí. Imagínese usted, una persona que tenga años sirviéndole a Dios y de repente un día Dios lo confronta y le diga: no me has estado sirviendo a mí. ¿Se acuerda aquellos hombres? Pero nosotros hicimos esto, Señor. Nosotros echamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos, resucitamos muertos en tu nombre. Y él le dijo: apártense de mí porque no los conozco. A Pablo le pasó eso. Él no podía digerir en ese momento toda esa experiencia, no la entendía. Entonces Dios tiene que quitarle la visión natural. Y dice la Biblia que lo deja ciego por 3 días. Por 3 días lo dejó ciego. Proceso. Mire, la manera de Dios, la que Él prefiere no son los procesos. La manera de Dios que Él prefiere es que Él te da la palabra y tú y yo lo obedecemos. Eso es lo que Él prefiere. Pero cuando eso no ocurre, tienen que venir los procesos a nuestra vida. Tienen que venir. Pablo pasó por un proceso de 3 días. Dice la Biblia que ayunó, no comió nada. Imagínense, Pablo tratando de entender aquello. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que yo estaba matando a tus hijos? Imagínense aquella confrontación en Pablo, en su alma. Y dice que pasó 3 días hasta que Dios envió a un siervo, Ananías, para que orara por él, fuese sanado y recibiera al Espíritu Santo, naciera de nuevo. Y fíjate que Ananías no se nombra más. Ese era el propósito de él. Y Dios va a usar las imposibilidades humanas para despertarnos del sueño. Porque cuando tenemos imposibilidades humanas es cuando nos hacemos dependientes de Dios y decimos: Señor, yo no puedo. No puedo, Señor, te necesito. Porque ya te tropezaste con la pared, te tropezaste con la piedra y te das cuenta que tú no puedes. No puedes con esa enfermedad, no puedes con esa situación financiera, no puedes con ese matrimonio destruido, no puedes. Necesitas a Dios. Y en medio de esa imposibilidad, en medio de ese proceso, decimos: Señor, abre mis ojos para verte. Nosotros tenemos que decirle a Jesús: no esperemos las imposibilidades de la vida, no esperemos los procesos. Digámosle a Jesús todos los días: Señor, abre mis ojos. Hoy quiero verte, Señor. Quiero verte, Señor. El gran problema es tratar de ver las cosas espirituales con ojos naturales. Tratar de entrar al mundo sobrenatural y al mundo espiritual con formas, actitudes y maneras naturales. En vez de ver cosas naturales con ojos espirituales. Cuando tú ves las cosas naturales con ojos espirituales, tú no vas a acusar a tu hermano. Mire, Pablo no podía ver que a los que él mataba, juzgaba y torturaba eran sus hermanos. No lo podía ver. Pero cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, su vida dio un giro de 180 grados y cambió. Se entregó al servicio de Dios, al servicio del pueblo de Dios. Eso solo es posible cuando los ojos espirituales se abren. Amén. Jesús quería que el hombre interno de Pablo quedara preñado de aquella visión que había visto, de aquel Jesús resucitado. Ya Jesús había resucitado. Y Dios quería que Pablo quedara preñado de esa visión
de ese Jesús resucitado al que él perseguía, es el Dios real y verdadero. Y que esa visión quedara estampada en su espíritu, porque Dios tenía un plan con Pablo. Dios tenía un propósito y necesitaba que en su espíritu quedara estampada esa visión del Cristo resucitado. A veces pasamos la vida esperando al Cristo crucificado, el Cristo con la corona de espinas, sufriente en una cruz. Usted sabe que Juan estaba al pie de la cruz y él no tuvo problema en mirar a Cristo en la cruz, su sufrimiento. Estuvo allí, fue testigo de la crucifixión. Pero ese mismo Juan, en Apocalipsis 1, dice que vio la manifestación del Cristo resucitado y la gloria, y dice que cayó como muerto. No es lo mismo. Jesús murió hace 2000 años, resucitó hace 2000 años. Lo que necesitamos ver es la gloria de Cristo. Cristo resucitado, poder de resurrección, poder de lo sobrenatural. Pero hay gente que vive, y la religión te enseña eso, a seguir viendo a Cristo en la cruz. La cruz es un recordatorio, pero no es el presente. Jesús está resucitado. Su poder está activo, su gloria está presente. Y el poder de resurrección que está en Él, Él quiere que tú y yo lo tengamos. Amén. Fíjese que después de los 3 días que Pablo estuvo ciego, en ayuno, que este siervo oró por él, le fue entregado su asignación. En Hechos 26, 18, Dios le dice, ¿para qué lo llamó? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A Pablo se le estaba entregando la asignación de predicarle al mundo gentil, a los no judíos que nunca habían escuchado hablar de Dios, para que sus ojos fueran abiertos, para que ellos recibieran la fe, para que recibieran perdón de pecados y herencia también junto con los santificados. Ahí se alineó el plan de Dios con el plan de Pablo. Ya no era Saulo, que andaba como loco haciendo lo que Dios no lo mandó a hacer. Ya era Pablo, que estaba caminando en el plan perfecto de Dios. ¿Cuánto nos hace falta alinear nuestros planes con los planes de Dios? Número 5, necesitamos ojos espirituales para ver las cosas espirituales. No hay otra manera, no hay otra forma. Y nuevamente hablamos, 1 Corintios 2, 9, antes, fíjese, dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio, primero tenemos que ver, antes de oír, antes de que suba el corazón, usted las tiene que ver. Por eso la urgencia y la necesidad de que Dios abra nuestros ojos espirituales. Amén. Se nos da a entender con este verso que antes de oír las cosas y que suban al corazón tenemos que verlas. Y Dios nos dice en 1 Corintios 2:10, un verso después, dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. No hay otra manera, tiene que ser por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esto concuerda entonces con las palabras de Jesús cuando le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tienes que nacer en lo espiritual. Y con la primera comisión que se le da a Pablo, tuvo que nacer en lo espiritual.
para poder hacer lo espiritual. Amén. Recuerde que somos personas tripartitas. Usted es un ser tripartito. Usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Mejor dicho, usted es un espíritu. Usted es espiritual. Usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Usted es espíritu, un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se nace de nuevo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en el ser humano cuando nace de nuevo? Preste atención acá. Nuestro ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos por la revelación de que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo Jesús, su sangre, su sacrificio fue suficiente para quitar el pecado de nosotros. El pecado nos hace ciegos espirituales, pero cuando el pecado es quitado, es perdonado, entonces nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué sucede? El espíritu renace. El espíritu que se perdió en el Edén por el pecado y por el pecado que cometimos, renace de nuevo. Nuestro espíritu es renovado. Tenemos un espíritu nuevo que se conecta con Dios. Se conecta con Dios. Cuando usted nace de nuevo, usted se conecta con Dios. Por eso es que se puede conectar con lo espiritual. Por eso es que usted recibe ojos espirituales que ahora tiene que empezar a desarrollar, pero ya los recibe. ¿Qué sucede con el alma? Que con el espíritu sabemos lo que sucede, pero ¿qué sucede con el alma? El alma tiene que ser renovada. El alma tiene que ser renovada. Por eso necesitamos, Señor, abre mis ojos para ver que el alma se santifique, sea santificada por el Espíritu. Amén. Miren, el alma está la mente, que son los pensamientos, están las emociones, que son los sentimientos, y está la voluntad, que es su capacidad de decidir. Es la capacidad que Dios le ha dado a usted de escoger. Todo eso está contenido en el alma. La mente la renuevas por la palabra. La palabra de Dios renueva tu mente, porque te enseña los principios, los valores de Dios. Y ya tus pensamientos de antes se someten a la voluntad, a la autoridad de Cristo. Porque la palabra dice, yo lo leo en la Biblia, nace a mi espíritu, recibo la revelación y yo digo, wow, es esto. Y mi mente, mis pensamientos son cambiados, son renovados. Las emociones se controlan con una vida en el espíritu. Nací de nuevo, mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios y comienza a haber una transformación en mis emociones. Mis emociones siguen allí, siguen estando allí, porque son naturales, pero ahora el Espíritu Santo tiene la capacidad de controlarlas. Pero la voluntad, la única manera es rendirla. La voluntad se rinde, se entrega. Fíjese cómo el Espíritu Santo santifica todos los componentes del alma. La voluntad se entrega, se rinde, con búsqueda, con intimidad, con renuncia, con muerte al yo, colaborando ahora con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo santifique nuestra alma y nosotros podamos completar ese nacimiento espiritual. Y usted dirá, ¿y qué pasa con la carne? La carne se va a alinear a la voluntad del alma. La carne se va a alinear a la voluntad del alma. Es que, pastora, es muy difícil. Que esa es mi debilidad. Es que me obligaron. Nadie lo obligó. Usted decide. Usted decide qué vida vivir. Usted decide hasta dónde el Espíritu Santo le controla. Usted decide hasta dónde el Espíritu Santo le santifica. Usted lo decide.
Porque Dios nos dotó de esa capacidad de escoger. Usted escoge la vida que usted quiere vivir. Porque cuando usted escoge y usted le dice: Señor, escojo tu vida, escojo tu control, escojo la renuncia, y el Espíritu Santo tiene cancha para hacer con usted lo que Dios quiere. Amén. Entonces no puede existir aquello de que usted va a vivir la vida pendiente de que no puedo caer, pero es que me gusta tanto eso. Señor, ayúdame, Señor, todos los días. No, hoy no puedo caer, Señor, no puedo caer, mi debilidad. No. Hay todo un espacio de salvación y de libertad que Dios da, y que usted y yo tenemos que vivir. Porque qué vida abundante es que usted viva pendiente del pecado, de no caer. La Biblia dice: resiste al diablo. Resiste. Pero si usted se enfoca en lo espiritual, usted se va a enfocar en la identidad espiritual que usted tiene. Y en la identidad espiritual que usted tiene, usted sabe que usted es vencedor y que el pecado no lo puede vencer. Usted lo sabe. Por eso necesitamos que Jesús abra nuestros ojos. Porque a veces vivimos situaciones y le queremos echar la culpa a todo el mundo. Y pasas 20 años viviendo esa situación, y te lo voy a decir: no has salido de ahí porque tú no has decidido. No has decidido salir de ahí. Porque tienes el recurso del cielo, tienes la renovación de tu espíritu, tienes el nuevo nacimiento, tienes dotación de sentidos espirituales, pero por tu falta de decisión no se han desarrollado esos ojos y están así, estás como chinito, como recién nacido, y pasas 20 años así. Y usted sabe que si no se recupera el tiempo. Usted puede recuperar todo menos el tiempo. ¿Dónde están las obras que Dios preparó de antemano para que durante esos 20 años tú y yo hiciéramos? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando llegues a su presencia? Y algunos llegan al colmo de decir: bueno, a mí lo único que a mí me interesa es entrar al cielo. No importa, allá de último, pero entré. Usted no sabe lo que está diciendo. Si aquí a usted le gusta los cargos y los títulos, es una eternidad donde la Biblia dice que vamos a recibir nuestras coronas. ¿Y sabe qué? No todos verán a Dios. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Mucha gente que no ha estado cerca de Él aquí y quiere estar cerca de Él en la eternidad. Mucha gente que no ha querido soltar su pecado y se justifican. Es que Dios sabe y Dios me conoce. Y yo sirvo a Dios. Te voy a decir algo: el servicio no sustituye la santidad. No la sustituye. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer para Dios. Pero si tú no estás buscando la santidad, tú no estás buscando a Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo. Santo, santo. Amén. Dios está llamando a pocos días de terminar este año. A esta iglesia a un nuevo nivel. A un nuevo nivel. A un nuevo nivel. A un nuevo nivel. Y la Biblia nos dice que estas cosas no son reveladas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Si usted tiene oídos espirituales, usted está oyendo lo que el Espíritu está hablando. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tendremos que vivir el resto de nuestra vida haciendo la oración de Pablo. Todas las cosas que ojo no vio ni oído yo están en el mundo espiritual. Escuche,
están en el mundo espiritual. Significa que son para nosotros. Son para nosotros. ¿Por qué no las tenemos? ¿Por qué no las tenemos? Porque no hay visión espiritual, no hay revelación y los ojos no están abiertos para verla. Tenemos que pedirle a Dios intencionalmente cada día. Mira, hermano, escúcheme, hay gente esperando que Dios venga y no, Dios me va a cambiar, Él me va a transformar. Están sentados y pasan años sentados en la iglesia, cantan las alabanzas, adoran a Dios, sirven, pero están esperando que Dios haga lo que a ellos les corresponde hacer. Y le voy a decir algo, Dios no lo va a hacer, porque no le corresponde a Él. Él te dio la capacidad de escoger. Él te dio la capacidad de decir, ya basta, yo me levanto de esto, ya basta, yo dejo toda incredulidad, ya basta, yo dejo todo rencor, toda murmuración, toda queja, ya basta, ya basta. Tienes la capacidad de hacer eso, la tienes. Pedirle cada día intencionalmente tienes que hacerlo. No, Dios va a abrir nuestros ojos. No, si tú no se lo pides, no. Porque tú tienes que querer. Tú tienes que querer. Porque hay gente con los ojos cerrados y gente con los ojos abiertos. Porque unos pidieron y otros no. Amén. La santidad, oiga esto, la santidad le permite a mi alma conectarse con mi espíritu. La santidad le permite a mi alma conectarse con mi espíritu y poder traer del mundo espiritual todo lo que Dios ha preparado para mí. Mi espíritu nace de nuevo y se conecta con Dios, pero mi alma no está conectada con Dios hasta que se santifica, hasta que se renueva por el Espíritu. Y cuando yo me mantengo en esa vida de santificación y de renovación en el Espíritu cada día, Señor, abre mis ojos, Señor, ayúdame, Señor, fallé, pero aquí estoy, reconozco, Señor, perdóname y sigo adelante. Allí mi alma se puede conectar con lo espiritual, pero de resto no. De resto no. Ahí está el código, ahí está la clave. Amén. Por la gracia, hay gente que mete la gracia de excusa. Por la gracia ya es mío, Dios me lo dio, pero por la santidad lo puedo traer. Por la santidad lo puedo traer, no se le olvide eso. Por la gracia es suyo, pero por la santidad usted lo trae. Entonces, olvídese, deje en este año viejo, deje eso de que, bueno, Dios sabe mi debilidad, bueno, si Él me va a cambiar, Él me cambiará. Eso es mentira. Eso no es real. Haga intencionalmente todo lo que tiene que hacer para usted cambiar, para usted ser transformado, para usted ser renovado, para que su vida sea renovada. Por eso no debemos mezclar nuestra alma con la sensualidad del mundo, con los antivalores de la sociedad, aún con nuestra independencia en Dios. Estaba preparando este mensaje, sentí la voz fuerte del Espíritu, se lo comentaba el pastor, que decía, no quiero mezclas, no me agradan las mezclas, quiero que me traigan, quiero hacer una ilustración. Le voy a pedir que me pueda traerlo. Usted tiene que visualizarlo para poder entenderlo, amén. Sí, con la bandeja. Estos son 2 vasos con agua. Si yo a este vaso de agua le echo tinta, mire, al principio se va a ver así. Usted todavía ahí puede ver la separación de 2 cosas, agua
y la tinta está ahí, ¿sabe? Eso es lo que sucede cuando nos mezclamos con el espíritu del mundo, la sensualidad del mundo, los antivalores. Pero es que esto no es tan mal. Pero es que eso es religión, hermano, por favor. ¿Para qué te tienes que casar si lo que vale es el amor? Y se comienza a mezclar. Y llega un momento que ya no es agua. Ya no es agua. Y es lo que se ve. Y dice la Biblia que Dios aborrece la mezcla. Se lo voy a demostrar. Levítico 10, 1, 2. Levítico 10, 1, 2. Antiguo Testamento. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Recuerde que cuando Dios le explica a Moisés todo lo referente al tabernáculo y al servicio de los levitas y al sacerdocio, Dios escoge a Aarón como el primer sacerdote, el sumo sacerdote, y de la línea de Aarón venían los levitas, todos los del sacerdocio. Y sus hijos estaban allí, eran sacerdotes. Tenía 4 hijos, Aarón. Pero habían 2 que ellos tenían doble vida. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ellos quisieron hacer la obra de Dios y lo que Dios le había mandado hacer al sumo sacerdote, que era su padre Aarón. Y dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Mira lo que dice, que él nunca les mandó. Él nunca se los mandó. Era Aarón el que podía ofrecer el fuego del incensario en el lugar santísimo. Y estos muchachos inmaduros no tomaban en serio el sacerdocio. ¿Sabe? No oraban antes de ministrar, no oraban antes de hablarle a alguien, no oraban antes de servir, no tenían una vida de intimidad con Dios. Servían y hacían las cosas así como venía. Se la pasaban en una sola peleadera compitiendo con los otros hermanos. Y ese día se les ocurrió que ellos podían hacer lo que hacía su papá. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Ellos mezclaron lo santo y lo profano en el altar. Y el altar es santo. Todo el que ministra en el altar, desde el altar, tiene que entender esto, porque corre grave peligro si no lo entiende. Pero no diga, yo no ministro en el altar. No hay problema, porque total yo no me subo ahí. Tu vida es un altar. Tu vida es un altar. Esa mezcla de bueno y malo, malo y bueno, es profano. Y algunos dirán, eso fue en el Antiguo Testamento. Fuego consumidor los eliminó. Pero en el Nuevo Testamento no es así, porque estamos en la gracia. Santiago 3, 11, 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios no acepta las mezclas. No le gustan las mezclas. Y cerrando el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, que ya el cierre, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, ni eres frío, ni eres caliente. Una mezcla ahí de agua fría con agua caliente. Eres tibio. Y dice el Señor, ojalá fuera frío
o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No me venga a hablar que la gracia justifica una doble vida, una doble moral. No me venga a decir que la gracia justifica que como usted está molesto, te destruye con su boca. La gracia no justifica la falta de santidad. Podemos ser santos por gracia, porque Dios dijo: sed santo, porque yo soy santo. Mire, Dios no es loco para pedirle a usted algo que usted no puede ser. Más bien le está diciendo: tú puedes ser santo porque yo soy santo y mi naturaleza está en ti. Eso es lo que está diciendo ese verso. Puedes ser santo, puedes santificarte. Tienes al Espíritu Santo, que es mi naturaleza, es mi esencia. Dios no quiere mezclas. Pastora, cuénteme entonces. Nos escondemos en una cueva. Hacemos un búnker y nos metemos todos los cristianos ahí. Jesús le pidió al Padre, le rogó que no nos quitara del mundo, pero dijo: guárdales del mal. Aquí tenemos agua con aceite. Te lo bate, están revueltos, pero no se mezclan por la esencia del aceite. La esencia que está en ti no permite que tú te mezcles con la esencia del mundo, a menos que tú lo decidas. A menos que tú lo decidas. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Estamos en diciembre, vienen las fiestas. No, yo mejor no, yo le digo a mi mamá que yo no voy para allá, porque allá una bailadera, una tomadera ahí, entonces tú sabes, los pies se me van. ¿Dónde alumbra la luz? En la oscuridad. Vaya, pero vaya con la convicción de la esencia que está dentro de usted. Lleve una palabra. Ore al momento de la cena, al momento de recibir el año. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que recibimos este año. Vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene para el año que viene por nosotros. Vamos a darle gracias a Jesús, vamos a reconocer a Jesús. No tenemos que escondernos, pero no tenemos que mezclarnos. Jesús compartía con pecadores, Jesús iba a fiestas con pecadores, pero era establecer el reino de Dios. Y por eso es que después lo buscaban. Por eso es que después te tienen que buscar y te tienen que llamar y te tienen que decir: mira, eso que estabas hablando el otro día ahí, todo el mundo se estaba burlando de ti en el salón, pero yo estaba prestando atención. Háblame más. Yo fui a un entierro, a enterrar a una amiga. Yo estudiaba en un colegio religioso, pero yo no tenía idea de quién era Dios. Pero cuando yo escuché a esa mujer, la pastora Zoraida, hablar de aquella seguridad de ver a su hija en la eternidad, de aquella seguridad de ese mundo espiritual, de ese mundo eterno, eso me cautivó. Eso me cautivó. Y al día siguiente fui: hábleme. Necesito que me hable de esto. Y nunca más me separé de allí. Nunca más me separé de allí. Porque hubo alguien que se atrevió a hacer luz en medio del dolor, de la tiniebla, de la circunstancia. Fue luz.
Entonces no me venga a decir que si yo voy, me tengo que tomar la cervecita, porque ¿cómo le voy a decir que no? Ay, ¿tomar cerveza es pecado? No. La cerveza es una bebida que está distorsionada. Tuviste problemas con la bebida, Dios te sacó de ahí, ni la mires. Sé humilde, reconoce, no la mires. ¿No tuviste problemas con la bebida nunca? Bueno, brinda, recibiendo el año. No hay pecado en eso. El problema es cuando tú sabes que algo te afecta y tú decides seguir adelante. Tú decides. Recuerde, la carne se alinea a la decisión del alma. La carne se va a alinear a la decisión del alma. No, es que esta carne mía me domina. Mentira. Desde que Cristo vive en ti, la carne a ti no te domina. No te domina. Mire, estábamos en Génesis. Y Dios se lo dijo a Caín. Le dijo, el pecado está a la puerta, pero en ti está la decisión. Y ya Dios había hablado de la simiente que venía. Entonces, no nos engañemos. Pastor, es que usted no sabe lo que eso cuesta. Claro que cuesta. Y peor cuando se hace costumbre, cuando te acostumbras. Pero cuando tú te metes con la palabra, yo no entiendo cómo hay gente que puede servir a Dios y la palabra no los transforma. Yo no puedo entender eso. Cuando tú eres expuesto a la palabra y a los principios, tú dices, tengo que cambiar de vida. Esa no es mi vida. Esa no es mi vida. Ay, pero es que los sentimientos, pastora. Los sentimientos son de las emociones y las emociones las controla el Espíritu Santo. Si tú se lo permites. Nadie puede decir aquí, es que me obligaron, es que me hicieron caer. Mire, aún en el matrimonio, es un tema álgido, ¿no? Pero hay que tocarlo. Aún en el matrimonio, es que el amor se me fue. Ya yo no siento nada por ese hombre, no siento nada por esa mujer. El amor es una decisión, no es un sentimiento. No es un sentimiento, así que devuélvete, ve a ver dónde se te perdió y búscalo otra vez. Si quieres agradar a Dios. Es que esa no era la voluntad de Dios. Y bueno, ya tenemos 20 años de matrimonio, pero yo reconozco que esa no era la voluntad de Dios. Así que Dios me da libertad para que yo... Dios no quiere mezclas. No quiere mezclas. Aborrece las mezclas. Somos libres en Dios. Su gracia nos sostiene por medio de su Espíritu Santo. Vivamos la libertad espiritual que Él nos ofrece. Y yo le voy a pedir que usted pueda buscar, que lo proyecten allí, Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Y yo quiero que leamos todos esta escritura y la personalicemos. Efesios 1, 17, 18. Amén, ¿ya está proyectado? Vamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermano, escriba este verso, péguelo,
detrás en su closet, en su cocina, en su nevera. Y léalo todos los días. Me dé espíritu de sabiduría y de revelación. Me abra los ojos. Me abra los ojos. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y usted pueda clamar hoy. Clamar a Dios. Y usted pueda decirle.